¿Por qué la clave es biodigestión anaeróbica? En la digestión anaeróbica, más del 85% de la energía que contiene el material orgánico se almacena como metano para su posterior uso como energía calórica y eléctrica, consumiéndose solo un 15% de la energía en crecimiento bacteriano, liberando poco calor al ambiente. Bueno, acá lo que se hace es un comparativo, no tengo el cuadro, ahora me doy cuenta que tenía que haberlo puesto. El cuadro donde muestra cómo trabajan las bacterias aeróbicas a diferencia de las bacterias anaeróbicas. Cuando nosotros tenemos residuos, eh, por ejemplo, no sé, 100 gramos de residuo, eh, nosotros vamos a descubrir que la bacteria aeróbica, toda la energía que contiene ese residuo, eh, la aprovecha prácticamente ella. No genera un elemento que beneficie al productor. Lógicamente, cuando la digestión es completa, se van a obtener minerales. Por eso se hacen muchos tratamientos aeróbicos, se hacen compost que permiten, digamos, después abonar el suelo. Eso es innegable. Pero no le permite al productor almacenar energía. ¿Por qué? Porque estas bacterias, al no producir metano, al producir solo dióxido, no hay un gas que pueda producir, digamos, un beneficio económico al productor. Sí, se genera dióxido que termina siendo contaminante eh, cuando lógicamente no lo podemos almacenar. Entonces, volvemos al tema de que las bacterias anaeróbicas van a producir este gas. Pero hay una cosa interesante. La población bacteriana aeróbica, para digerir la misma cantidad de material orgánico que las anaeróbicas, van a utilizar esa energía en reproducirse ella y van a liberar mucho calor al ambiente. Y ese calor no se puede almacenar de ninguna manera. En cambio, en las bacterias anaeróbicas van a producir muy poco calor, van a reproducirse en menor cantidad, o sea que no van a utilizar la energía en su propio beneficio, y va a haber un excedente de energía en gases que sí podemos almacenar, como es el metano. Vamos a poder también almacenar el dióxido y los vamos a poder utilizar en nuestros beneficios. Eh, o sea, vamos a hacer que el metano, en vez de ser un elemento igual que el dióxido, que hoy se vuelve dañino por no procesar el material orgánico anaeróbico, en un proceso anaeróbico, al ser natural se vuelve dañino, pero si nosotros lo hacemos controlado, es un beneficio que va a mejorar las condiciones ambientales y que aumenta la rentabilidad al productor. Bueno, acá se habla justamente de la energía, en este caso el metano, y el segundo párrafo dice que también se almacena el dióxido para la producción vegetal, pues este es imprescindible en la fotosíntesis. En acuaponía se logra mayor cantidad y disponibilidad de nutrientes para los vegetales de cultivo 10 veces más que si se utiliza solo el biodigestor aeróbico. Esto lo vimos en las páginas anteriores. Recuerdan que les expliqué que, es decir, el biodigestor aeróbico, que es lo que hoy se utiliza en el mundo en acuaponía. Acá hay algo importante que no comenté. ¿Cómo hacen con la biodigestión aeróbica para cumplir con todas las necesidades de las plantas de acuaponía a nivel mundial? Bueno, el biodigestor aeróbico no produce todos los nutrientes que requiere, no sé, el tomate, el pimiento, o sea, se lo tienen que agregar químicamente. Cuando ustedes compran, eh, digamos, estos nutrientes químicos, están aumentando el efecto de la huella de carbono. ¿Por qué? Porque están generando nutrientes para generar carbono y que vienen de un laboratorio. No estoy en contra de los laboratorios, porque los laboratorios también hacen cosas buenas, pero sí lo que quiero decir que es bueno obtener nutrientes de manera natural para mantener el equilibrio de carbono en la atmósfera y no seguir subiéndolo porque la producción química hace que reemplacen lo natural por lo químico, ¿no?
Carlita, te escucho. Sí, Edu, pregunta Hugo, ¿cómo es que se puede almacenar el dióxido de carbono? El dióxido de carbono, en acuaponía lo podemos aprovechar, yo diría que prácticamente al 100%. Les explico por qué. Porque los peces respiran oxígeno y liberan al agua el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono tiene tendencia a quedarse en el agua porque se disuelve con mucha facilidad, se disuelve 35 veces más rápido que el oxígeno en el agua. Entonces eso hace que el dióxido se mantenga en el agua y circule con el agua. Si yo lo quiero sacar del agua, tengo que agitar violentamente el agua. Y lo puedo hacer, y lo puedo, o sea, si los tanques están cerrados, como hoy explicaba, a través de la circulación de aire sobre la cámara de aire superior, yo puedo recuperar el dióxido. Y si no, lo transporto en el agua, lo dejo disuelto en el agua y lo transporto en el agua. Pero lo que quiero destacar es que todos los organismos que están en el agua, las bacterias, los peces, e inclusive las plantas en sus raíces, van a liberar al agua dióxido de carbono. O sea que todo el sistema libera dióxido. Eso en la parte aeróbica. ¿Qué pasa en el sector anaeróbico, con el biodigestor anaeróbico? Bueno, como bien es sabido, el biogás es generado por las bacterias. ¿Y estas bacterias qué producen? Bueno, básicamente producen dióxido de carbono y metano. Ese gas sale mezclado del biodigestor y lo podemos también, acá hay una imagen de un biodigestor secuencial que podés en el proceso ya ir retirando una parte del dióxido. Hoy no vamos a profundizar sobre este tema porque es mucho más complejo. Quizás en otra reunión de este tipo lo podemos discutir. Pero lo que quiero explicar es que tenemos mecanismos para separar el dióxido del metano. ¿Está? Un proceso posterior para aquellos biodigestores que no tienen separación de gases en el proceso es simplemente, digamos, utilizar el agua para retener el dióxido y que el metano quede libre de dióxido, en un proceso similar a lo que pasa con los peces. Y bueno, una vez que yo separe esos gases, yo los puedo almacenar. Los almaceno como se almacena el metano. Se usan justamente depósitos con una campana flotante sobre el agua, y ahí en un depósito se puede almacenar el dióxido y en otro se almacena el metano. Eso se denominan gasómetros, se hacen gasómetros para cada gas. Y después ese gas se circula, si es el metano, se combustiona. Al combustionarlo tengo más dióxido, que también lo almaceno en el gasómetro de dióxido. Y toda esa acumulación enorme de dióxido, que lo tengo almacenado, lo reutilizo para la producción vegetal, ya sea en el agua, con algas, o ya sea en los vegetales de tierra. Por ejemplo, si son lechugas, se hacen unos túneles con un polietileno pegado a la lechuga y se circula el dióxido en el horario de luz, en el día, para el proceso de fotosíntesis. Todo se reutiliza. Eso es lo maravilloso de la economía circular. ¿Mm? ¿Quedó aclarada la respuesta? ¿Quedó clara la pregunta? La respuesta a la pregunta. Y por ahora no hubo comentarios en el chat. Gracias, Edu. Bueno, entonces, eh, acabamos de explicar las ventajas de la acuaponía, cómo se tiene mayor cantidad de nutrientes. Por otro lado, se reduce y se controla la población de bacterias heterótrofas y patógenas. Tienen que recordar que en los basureros se sabe que son las zonas más peligrosas para la salud humana. Esto pasa también para los animales. ¿Está? ¿Por qué donde hay, digamos, material orgánico en descomposición, se vuelve peligroso para la presencia de cualquier organismo acuático o de tierra? Y porque dentro de estas bacterias heterótrofas viven las bacterias patógenas.
Es bien sabido que el Escherichia coli, las coliformes, la salmonela, todas esas bacterias son bacterias patógenas y aprovechan en estos lugares a multiplicarse de manera descomunal. Entonces, si una persona un animal, ya sea de tierra o de agua, tiene un sistema inmunológico fuerte, puede tolerarlas, pero si se produce una herida o si baja el sistema inmunológico del organismo que está en contacto con estas bacterias, y se va a enfermar. Por eso se denominan patógenos. Se va a enfermar. Y precisamente con la biodigestión anaeróbica lo que se hace es controlar a estas bacterias, disminuir su población para que no sean tan peligrosas. La biodigestión anaeróbica no las destruye totalmente, pero genera condiciones donde no pueden multiplicarse exponencialmente. Las mantienen controladas en niveles muy bajos. Bueno, por ahí alguno dice, pero perduran, sí, perduran, pero no se olviden que en nuestro organismo tenemos Escherichia coli, tenemos salmonella en el intestino. Y conviven con nosotros, ¿por qué? Porque justamente el sistema anaeróbico de nuestro intestino mantiene poblaciones tan bajas que, aunque sea una bacteria que se multiplica en grandes cantidades, o sea, una bacteria se puede transformar en 8 millones de bacterias a lo largo de 2 horas, la población es tan baja que nuestro sistema inmunológico tiene una respuesta muy superior en elementos que nos protegen contra estas bacterias. O sea, genera un ejército defensivo a mayor velocidad que la reproducción patógena. Entonces, ese es el equilibrio que existe y que debemos controlar y que podemos controlar con el biodigestor anaeróbico. Se disminuyen los gastos de insumos para la producción animal, plantas y energía. Esto ya lo habíamos analizado anteriormente. Otro de los beneficios es que al realizar la digestión de los desechos orgánicos se evita la contaminación del ambiente por eutroficación. Se aumenta la rentabilidad, pues se obtiene variedad de productos para comercializar y es la clave para lograr la soberanía alimentaria en nuestra comunidad. Es la clave para poder ofrecer alimentos sanos, orgánicos, de buena calidad, con mucho sabor a nuestra población y a nuestra familia.